Buen día, hermanos, hermanas. Que el Señor nos regale su paz, que el Señor nos regale su gracia, que el Señor nos regale tener esa apertura grande a la acción del Espíritu Santo en este nuevo día. Recordemos, estamos dentro de la octava de Pascua, este largo domingo, este gran domingo. Pero a la vez estamos en la cincuentena pascual, que también es este gran domingo. La Iglesia celebra esto como un gran domingo de la celebración del triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, el gran domingo de la vida eterna que se nos ha otorgado por la misericordia de Dios, porque Él así lo quiso, porque ese fue su beneplácito. Y nosotros nos alegramos, nos gozamos, nos llenamos de júbilo y tratamos de estar muy unidos a Él en cercanía, precisamente mediante la contemplación, mediante su palabra, mediante la oración. Hay tantas formas de hacer accesible el encuentro con el Señor resucitado. Al iniciar el día, al iniciar este momento, para todos los que se van uniendo, supliquemos la gracia de la iluminación del Espíritu. Dejar que Él toque nuestra inteligencia, toque nuestra voluntad, toque nuestro corazón, ilumine estas tres cualidades humanas y nos dispongan para en el momento oportuno, hoy, mañana, en el momento en que todo esté a disposición, podamos iniciar la liturgia de las manos, ayudando concretamente a aquellos más desfavorecidos de nuestra sociedad, que en estos días se multiplicarán exponencialmente a nivel global. Espíritu Santo, regálanos un momento de mucha paz, esa paz que se anunció cuando se encarnó el Hijo del Hombre, esa paz que es el regalo de Cristo resucitado, esa paz para todos los que estamos aquí. Hermanos, tenemos un texto muy bonito. Les invito a que los que están siguiéndolo con la Biblia, tomemos el texto litúrgico de este día martes, que es también del Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos del 11 al 18. Juan 20, del 11 al 18. Y mientras ustedes van buscando el texto en sus Biblias, yo quisiera hacer una introducción. Hemos estado tratando de combinar la lectura, el estudio, la meditación del texto bíblico con momentos de oración. Y como he dicho en otros momentos, hay tantas formas de orar. Lo que pasa es que, por lo general, el porcentaje más alto de la población cristiana, cuando ora, lo hace casi siempre en función de peticiones concretas con las que se pretende llamar la atención del Señor. Entonces, la oración que más se hace es la oración de petición, la oración de súplica. La oración de súplica en nuestro panorama religioso le quita espacio a otros tipos de oración que también debemos aprender a practicar. La oración de alabanza, la oración de bendición, una muy importante, la oración de acción de gracias, la oración de adoración, la oración de ofrecimiento, la oración de
contemplación y muchas otras más. Estas son como las centrales. Pero como les decía, estamos muy ocupados en la oración de petición y súplica. Y esto se explica fácilmente. Tenemos demasiadas cosas que pedir. Las necesidades son innumerables. Además de los asuntos cotidianos, ordinarios, están los imprevistos, los incidentes desagradables que previamente no se pueden tener en cuenta, las desgracias, las emergencias, y esto en todos los ámbitos de un día, de la salud a la escuela, los problemas económicos y familiares, la lista de gracias por las que queremos llamar a la puerta del Señor cada día y que van en aumento, aumentan cada vez más. Sin embargo, contemplar quiere decir estar inmersos en la luz y también ver, escuchar, tocar. Hay un texto muy hermoso de la primera carta de Juan 1:1. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que tocaron, palparon nuestras manos de la vida, eso les comunicamos porque la vida se manifestó. Entonces hay que aprender este otro tipo de oración. Hacer silencio, dialogar y con él aprender la liturgia de las manos. Entonces también tiene que ser este momento, un momento para ir descubriendo otras formas de oración que tal vez porque no se nos han enseñado. Hay tanta cosa que hacer, tanta cosa que aprender en la iglesia que nos quedamos con lo básicamente fundamental. Bien, vamos en estos días a tratar de ir practicando otros tipos de oración. Vamos a leer el texto, Juan 20, 11 al 18. Dice, el día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno en la cabecera y otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Tenemos, queridos hermanos, hermanas, un texto muy hermoso. Hoy entra en escena María Magdalena. Pero como hemos hecho siempre, y en esto me gusta ser fiel, para evitar distorsiones,
Fijémonos en el contexto según los criterios de tiempo, lugar, personajes y acción. Hay muchas formas de contextualizar. Esta es una. Fijarnos en los tiempos, en los lugares, en los personajes y en las acciones. Entonces tendríamos 6 escenas y la conclusión. Podríamos hablar de 7, pero son básicamente 6 porque la última es la conclusión narrativa del autor del Evangelio. Primera escena son los versículos 1 y 2. María Magdalena en la tumba informa a Pedro y al discípulo amado que se han robado el cuerpo del Señor. La segunda escena, versículos 3 al 10, Pedro y el discípulo amado junto a la tumba, con una alusión a la Escritura. La tercera escena, capítulo 20, versículos 11 al 18, que es el texto de hoy, María Magdalena junto a la tumba, donde reconoce a Jesús. La cuarta escena, Juan 20, 19 al 23, la aparición de Jesús a los discípulos en la noche de Pascua. El resucitado les concede sus dones escatológicos, la paz, la alegría, el Espíritu Santo. La quinta escena, Juan 20, 24, 25. Tomás no llega a creer en el resucitado. La sexta escena, Juan 20, 26, 29. Tomás llega a creer en el resucitado. Y la conclusión, versículo 30, 31, que el autor del Evangelio dice, creyendo se llega a la vida eterna. Entonces tenemos el capítulo 20 dividido en 7 escenas distintas que nos dan una unidad. El texto de hoy corresponde a la tercera escena y lo podríamos dividir en 3 unidades. Recordemos, es Juan 20, 11 al 18. La primera, los versículos 11, 12 y 13, nos narran a María Magdalena junto a la tumba y su diálogo con los ángeles. La segunda unidad, los versículos 14 al 16, María Magdalena encuentra a Jesús. Y la tercera unidad, versículos 17 y 18, María Magdalena es enviada por Jesús. María junto a la tumba, con los ángeles, María que se encuentra a Jesús y María enviada por Jesús. Aquí hay un detalle interesante porque también podemos ver cómo se narra en estos versículos del capítulo 20 de Juan, del 11 al 18, el camino espiritual de María Magdalena. Y cada uno de los 3 momentos del camino espiritual de María está marcada por un participio. El primero está en el versículo 11. Dice, María Magdalena llorando, totalmente dominada por la tristeza e incapaz de comprender la resurrección de Jesús. La segunda fase del camino espiritual de María Magdalena en el versículo 16. María Magdalena dándose vuelta. Se vuelve no solo física, sino también espiritualmente, haciéndose capaz de reconocer a Jesús, desde luego todo por iniciativa de Jesús. Y la tercera fase del camino espiritual de María Magdalena, versículo 18, María Magdalena evangelizando. Se vuelve evangelizadora de los apóstoles, evangelizadora de los seres humanos. 3 momentos. Primero, llorando. Luego, dándose vuelta. Y tercero, evangelizando. Es un proceso espiritual de crecimiento en la fe. Nos encontramos después de las fiestas judías. Recordemos el cuerpo de Jesús, después de que fue bajado de la cruz, fue colocado por José de Arimatea y Nicodemo en un sepulcro nuevo que había en un huerto cercano. Lo colocaron allí después de envolverlo en lienzos
y perfumarlo según la costumbre judía. Y fue colocado en un lugar muy cercano porque era la víspera de la fiesta judía y no se podía sepultar a nadie durante las fiestas. Después de esto, el primer día de la semana, el domingo, después de la resurrección y muerte de Jesús, muy de mañana, María se dirige al sepulcro. Y Juan insiste en que aún estaba oscuro. Pero no se nos dice cuál es el motivo por el cual María se dirige al sepulcro. Se menciona que va hacia allá. Ahora, en esta nueva escena, se nos dice que María lo que anda buscando es el cuerpo, el cadáver de Jesús. Bien, leamos el texto. Esperemos que la internet no nos falle otra vez y podamos ir hacia adelante. Bien, versículo 11. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Esa es la primera anotación. María Magdalena reaparece en el relato sin que se nos haya informado sobre cómo llegó a ese lugar. Juan no tiene este detalle de informarnos. Ella se había ido a contar a Pedro y al discípulo amado y de repente está otra vez allá. Mientras los dos discípulos regresan a casa, dejando atrás la tumba vacía con las vendas en el suelo, según el versículo 10, todo indica que María permanece sumida en lágrimas junto a la tumba, aferrada al último recuerdo tangible que le queda de Jesús, lo que ella podría palpar. Está aferrada a lo que de alguna manera le transmite todavía una cercanía a Jesús. Y esto es lo que pasa, es una experiencia muy humana. Cuando tenemos un difunto en la casa, mientras su cuerpo está allí durante el velorio, pues es una de las formas que todavía quedan de estar de alguna manera aferrado a esa persona. Son los últimos momentos en los cuales se puede estar en su presencia. Una vez cerrado y colocado en la bóveda, ya no existe esa cercanía. Pero ahora María Magdalena tiene un doble dolor, porque además de que su amado está muerto, se han robado el cadáver del Señor. Lo dice en el versículo 2, en el versículo 13, en el versículo 15. María insiste en este detalle. Mientras el Evangelio de Marcos 16:5 y Lucas 24:3 dicen que las mujeres entraron al sepulcro y habla de las mujeres en plural y que entraron, Juan presenta solo a María Magdalena llorando fuera sin atreverse a entrar. Otra vez vean qué importante que es distinguir cuál evangelio estamos leyendo, porque cada uno lo presentó según su intención teológica y según su forma narrativa de contar lo que quería contar. En los primeros días del fallecimiento de una persona, se requería que las mujeres lloraran. A estas mujeres se les llamaba plañideras. Eran las que lloraban. No sé cómo decirlo, es un llorar prácticamente pagado. En algunas partes se les pagaba para que lloraran y se lamentaran junto a la tumba, por ejemplo. Pero el lamento de María Magdalena es por otra razón. Ella llora porque el cuerpo de Jesús ha desaparecido del sepulcro y presume que se lo han robado. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y agrega el versículo 12, vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Que María sigue llorando. Pareciera que el llanto se hizo prolongado
en María. Pero siempre llorando se inclina hacia el interior del sepulcro, como antes lo había hecho el discípulo amado, y no vio las vendas, sino que ahora Juan nos dice que vio a dos ángeles. Es la primera vez que en el Evangelio de Juan se hacen visibles estos personajes celestiales que tienen una misión muy importante. En los evangelios sinópticos, las mujeres fueron hasta la tumba y encontraron que estaba vacía. En todos los casos se dice que aparecieron personajes. En Mateo 28:2, un ángel. En Marcos 16:5, un joven. En Lucas 24:4, dos hombres. En Lucas 24:23, ángeles. La función de estos es explicar el sentido del sepulcro vacío y anunciar la resurrección de Jesús. Pero tengamos presente un detalle muy importante. Los anuncios del ángel o los ángeles no pretenden una precisión crónica histórica. No, el recurso literario de los ángeles sirve para expresar lo inexorable, lo inexplicable. La tumba vacía, además, no es prueba de que Jesucristo ha resucitado. Ya ve que María la ve y no tiene ninguna prueba. El discípulo amado entró y creyó, pero al principio no creyó. Pedro entró y no se dice que creyó. ¿Por qué? Porque la tumba vacía en sí misma no es prueba de la resurrección. Por eso los evangelistas se encargan, mediante estos personajes celestiales, de comunicar lo que significa. Es necesario la palabra divina que lo comunique. Y los evangelistas ponen esta palabra en boca de personajes que aparecen con rasgos celestiales. La tumba vacía de por sí no me garantiza la resurrección, pero la explicación de los personajes celestiales, llamémosles ángeles, estos me ayudan a comprender por qué está vacía. Y entonces esto sí me abre al camino de la comprensión del misterio de la resurrección. En Juan, María Magdalena ve a dos ángeles que están sentados. Llevan vestiduras blancas, como el ángel de Mateo 28:2-3 o el joven de Marcos 16:5. La posición adoptada a la cabeza y a los pies corresponde a la majestad de la realeza, y el color blanco que visten los ángeles es propio del mundo celestial. Es una irrupción divina para esclarecer el misterio de la tumba vacía y poder entender por qué está vacía y por qué se convierte en buena noticia lo que los ángeles van a comunicar. Bueno, hasta aquí hagamos una paradita. Y como ayer, estamos en Pascua. Vivámoslo de esa manera. Es Pascua. Contemplemos llenos de gozo cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido. Es palabra de vida eterna. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo la muerte de su gran amigo lleva a María Magdalena a perder el sentido de la vida. Pero también cómo ella sigue buscando. Se va al sepulcro para encontrar a aquel que la muerte le había arrebatado. Pero ciertamente hay momentos en la vida en los que todo se desmorona. Parece que todo se ha terminado. Muerte, desastre, enfermedad, decepción, frialdad, traición, en el tiempo actual, pandemia. Y todas estas cosas
pueden llevar a que a uno le falte el piso debajo de los pies y a jugarnos una crisis existencial profunda. Pero es Pascua y también acontece que de repente el reencuentro con una persona amiga puede rehacer la vida y hacernos descubrir que el amor es más fuerte que la muerte y la derrota. Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Podemos gritar todos, el Señor resucitó, aleluya, aleluya. Es Pascua, es Pascua. Vamos al diálogo de los ángeles con María Magdalena. Los ángeles preguntaron, ¿por qué estás llorando, mujer? Vean que ahora ya puedo hacer algo que no podía decir antes. Los ángeles en Juan no son portadores de mensajes. Ya vimos que en Mateo, Marcos y Lucas tienen la misión de comunicar que el Señor no está en la tumba porque ha resucitado. Aquí en Juan no, sino que se limitan a preguntar a María Magdalena, mujer, ¿por qué lloras? El verbo llorar expresa siempre una emoción intensa de duelo y en este caso lamentación por difuntos, de dolor por algo que se ha perdido, de tristeza por una despedida y de conmoción al ver lo perdido que uno se halla o la insuficiencia de otros. Esta palabra llorar se utiliza frecuentemente para expresar el duelo humano. Las personas lloran ante la muerte. Juan lo usa aquí para describir el dolor que embarga a María Magdalena antes de que se le apareciera el resucitado. Jesús pone fin al dolor ante la muerte. Pero no solamente eso, pone fin a los sentimientos de dolor y duelo. También suscita la conciencia de la propia debilidad, del propio pecado. Y esto conduce a una intensa conmoción interior. El verbo llorar tiene un significado teológico intenso cuando casi siempre en el contexto inmediato de expresiones de gozo es imagen de la vida de opresión, escasez e impotencia. En la imagen del llanto se recoge la sensación de impotencia que experimentan los judíos piadosos y en íntima relación con ella la visión apocalíptica de este mundo perdido, en el que reír significa mundanidad y falsa arrogancia contra Dios. Llorar caracteriza a los que están en este mundo, pero pertenecen a Dios. Llorar también significa adhesión a Cristo. En el caso de María, ella quiere encontrar todavía el cadáver de su amado Jesús. Ella le responde, ¿por qué está llorando? La respuesta es, en labios de María, porque se han llevado a mi Señor y no se sabe dónde lo habrán puesto. Aquí hay un detalle interesante y es que María no muestra ningún asombro por la presencia de los ángeles. Posiblemente lo interpretó como dos hombres que estaban allí y la escena se va a repetir cuando estando delante de Jesús que está de pie frente a ella, tampoco lo reconoce. Pareciera que María está absorta en su deseo de encontrar el cuerpo de Jesús, de tal manera que no capta la presencia divina en los personajes celestiales y en el mismo Jesús. Y aquí, hermanos, hay un problema serio que podríamos reflexionar y ustedes siguen pensando. ¿Cuántas veces
Estamos perdidos buscando el sepulcro de Jesús, buscando elementos muertos de Jesús, y nos perdemos la oportunidad de captar. Recuerda que decía contemplar, que estamos en la presencia de la divinidad. Estos dos ángeles son presencia divina. Jesús resucitado de pie ante María Magdalena es Dios, pero está ocupada buscando el cadáver de un hombre, el cadáver de Jesús. Entonces, ¿cuántas veces nos enfrascamos en discusiones? En tiempo de Cuaresma, lo viví en una de las parroquias donde estuve varios días presentando el misterio de la pasión según el Evangelio de Mateo. Y curiosamente, yo les hacía la observación. Cuando llegamos al tema Judas, las preguntas sobraron y las objeciones y las inquietudes sobre Judas. Hasta que tuve que decirles, oiga, pero es que aquí no estamos buscando a Judas. Estamos buscando qué pasa, el misterio de la pasión del Señor, porque fácilmente nos podemos enfrascar. Anoche me pasó otra vez. Hice un comentario y luego la conversación siguió y siguió después vía WhatsApp sobre quién es el discípulo amado. Es que eso no es lo importante. Lo importante es que el discípulo amado entró a la tumba, vio y creyó. Ese es el tema del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos lleva a creer, pero nos podemos perder en elementos secundarios. No podemos quedarnos en la superficie, tenemos que bajar a lo profundo, aunque sea difícil bajar a lo profundo. Los ángeles aquí, como decía, no aparecen como portadores del mensaje de la resurrección. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas esto sí pasa. El anuncio de la resurrección, San Juan lo reserva a Jesús y lo pone en los labios de Jesús en los versículos que vamos a ver a continuación. Pero hagamos otra pequeña pausita. Es Pascua. Contemplemos llenos de gozo cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido. Es palabra de vida eterna. Es Pascua. Tiempo para contemplar a María Magdalena, que visita el sepulcro y está allí llorando la desaparición del cadáver, que es el último vestigio de la presencia de su maestro. Ella se encuentra junto al sepulcro, como también había estado al pie de la cruz, mas se queda fuera, como para subrayar su decepción ante una tumba en la que ya no está aquel a quien buscaba. Ella, absorta en su pena, no reacciona al ver a los ángeles vestidos de blanco que guardan el lugar en que había descansado el cuerpo de Jesús. Esta presencia divina celestial no constituye para María un signo alguno de la divinidad, pues aunque es verdad que, impulsada por el amor, la veneración que le tiene, para ella no es más que un cuerpo inerte. El cuerpo de Jesús es solamente eso. Y concentrada en esto, no es capaz de contemplar la presencia divina. En esas situaciones, como la de María Magdalena, no olvidemos que es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Todos podemos gritar, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, porque es Pascua, es Pascua. El texto continúa. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía quién era Jesús. María Magdalena, que buscaba a Jesús en el sepulcro, no lo halló. Ya vimos, no descubre la presencia divina en los dos ángeles que se interesan por ella.
Al darse vuelta, ve a Jesús, está detrás de ella, está de pie y tampoco lo reconoce. Los relatos evangélicos, de los 4 evangelios, y esto tomémoslo en cuenta porque es un punto muy importante, se encargan de narrar la lentitud de los discípulos en el reconocimiento de Jesús después de la resurrección. Y uno podría preguntarse, ¿por qué los evangelistas hacen esta narración tan lenta? ¿Por qué el proceso de reconocer a Jesús es tan lento? Y tiene sentido. Tiene una función. La función de poner de manifiesto que el resucitado se impuso a los discípulos carentes de fe y de esperanza en la resurrección. Si hemos entendido bien los 4 evangelios, nos daremos cuenta que los discípulos, sin excepción, ninguno esperó la resurrección. Y este es un detalle narrativo muy importante, porque si los evangelistas hubieran presentado el encuentro de los discípulos con el resucitado, alegre, gozoso, inmediato, todos creyeron, lo abrazaron, esto podría luego debatirse, porque podrían ser simplemente visiones, alucinaciones de espíritus predispuestos que fácilmente creerían al ver lo que deseaban ver. No. Vean que la pedagogía divina, la pedagogía del evangelista nos va diciendo, no, tienen que tocarlo en las escenas que siguen, y vamos a ver el domingo, Tomás reclamará tocarlo. Si no, no creo. O sea, Jesús resucitado no es el cumplimiento de lo que yo quería ver. No es el resultado de una alucinación que yo quiero ver. Si así fuera, no tendría ningún valor la resurrección. Todos los evangelistas pedagógicamente, utilizando los elementos narrativos, nos hacen ver que es Jesús mismo el que los lleva a la fe en la resurrección. Entonces le dijo Jesús, mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Cuando María Magdalena vio a Jesús resucitado, tampoco lo reconoció. Y veamos que es Jesús el que toma la palabra. Es iniciativa de él. Es Jesús el que hace la misma pregunta que le habían hecho los 2 ángeles. Casi como si Juan dijera, vean, esta es la presencia divina. Mujer, ¿por qué lloras? 2 veces la misma pregunta. Las preguntas de Jesús, como las de los ángeles, parecen fuera de lugar, porque cuando uno está en el cementerio, ¿qué va a hacer allí? Pues normalmente se va a llorar. Entonces, la pregunta pareciera un poco desatinada en cuanto que, ¿por qué llora? Porque estoy en el cementerio y se murió mi amado y encima de eso se lo han robado. Pero junto al sepulcro de Jesús, y eso es lo que nos va a decir el autor del Evangelio, no hay lugar para llantos y lamentos. Las preguntas del Evangelio de Juan equivalen a las del Evangelio de Lucas. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Lucas 24:5, pero eso es Lucas. Hasta este punto, María llevaba la iniciativa. Ella fue a la tumba, vino, ha llorado, se ha vuelto, pero cree no haber encontrado a quien buscaba. Con la pregunta, ¿a quién buscas?, el autor le transfiere la iniciativa a Jesús, que a partir de ahora domina la acción y todo el diálogo del relato. También en otras escenas de apariciones, el resucitado lleva la iniciativa. Entra en la casa cuando estaban las puertas cerradas, capítulo 20, versículos 19 y 26 también de Juan. Da de comer a los discípulos en la orilla, 21:12, toma la iniciativa de ir a prepararles el desayuno. La presencia, la acción y las palabras de Jesús resucitado
expresan su señorío y majestad. Jesús lleva la iniciativa en el primer encuentro con los discípulos. También la llevó en el arresto y la lleva también en el anuncio pascual. Todo es y siempre será iniciativa de Jesús. ¿Y quién de nosotros puede decir lo contrario? Cuando vamos a buscar a Jesús nos damos cuenta que ya nos buscaba. Cuando lo encontramos nos damos cuenta que ya Él nos había encontrado. Siempre será así, porque así es el modo de actuar de Él. Hagamos otra pequeña pausita. Es Pascua. Contemplemos llenos de gozo cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido. Es palabra de vida eterna. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo Jesús, que no es reconocido, toma la iniciativa, sale al encuentro de María Magdalena, le hace una pregunta, igual que la de los ángeles: ¿a quién buscas? Esta pregunta se le hace a María y es parecida a la que Jesús hizo a 2 discípulos de Juan Bautista al inicio de su ministerio. Pero María quiere saber dónde han puesto al que no encuentra en el sepulcro. A ella le interesa una localización en este mundo. Pero Jesús vive ahora con el Padre. Por ello no se encuentra allí. A María Magdalena, Jesús resucitado, con su iniciativa y revelación progresiva, la orientará por el camino correcto, por el cual hay que irlo a buscar. Es decir, la relación viva de amor que, habiendo comenzado con el Jesús terreno, se orienta de manera definitiva hacia la comunión total en la Trinidad. La resurrección de Jesús no es una pérdida, porque ahora el Maestro está más unido que nunca a sus discípulos y los atrae vigorosamente hacia la plena alianza. Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Todos podemos gritar: el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Es Pascua. Es Pascua, hermanos. Vamos adelante. Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Pero, hermanos, María está enfrascada, entrampada en una única cosa: buscar el cuerpo muerto de Jesús. Ya Jesús le habló, le dirigió la palabra, le dijo: mujer, le dijo, ¿por qué llora? Y María sigue sin descubrir a Jesús. No lo descubrió en los ángeles, no lo descubrió en ese hombre de pie ante ella, no lo descubrió en la pregunta, porque está entrampada buscando el cuerpo de Jesús. Ay, hermanos, cuánto tiempo que gastamos buscando otras cosas y el Señor está delante de nosotros de pie. Hasta nos habla. Y es que en María Magdalena no cabía la idea de que Jesús pudiera resucitar. Y atribuía la desaparición del cuerpo de Jesús a un robo o a que alguien lo cambió de lugar. No sabemos dónde lo han puesto. Ahora además tiene otro punto más. Al principio se lo han robado. Ahora no sabe dónde lo han puesto. Por eso, estando en un jardín, piensa que la persona que está delante de ella, hablando con ella, es el jardinero. Y que quizá él pueda explicarle dónde lo ha puesto. Si tú te lo llevaste, ahora prácticamente le está echando la culpa al jardinero. Dime dónde lo has puesto, yo voy a buscarlo. Y no se da cuenta que está hablando con el que está buscando y que no está muerto, está vivo, está resucitado. Y le pide que le diga a dónde se llevó el cadáver para que ella pueda ir a buscarlo. Hermanos, es que se parece tanto a nosotros, o nos parecemos tanto a ella.
¿Cuántas discusiones, cuántas luchas, cuántas cosas, cuánto tiempo perdido? Y se nos escapa de la mano Jesús, que está buscando dialogar con nosotros. Decimos, Señor, estamos dialogando sobre Jesús. Otro día te escuchamos. Es ese que está delante de ti, del que estás dialogando, del que estás discutiendo. Ahí lo tienes. Pero nos pasa como María Magdalena, no lo reconocemos. Enfrascados en encontrar un cadáver. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y exclamó, Rabuní, que en hebreo significa maestro. Una palabrita sobre estos dos términos. Jesús, resucitado, toma la palabra nuevamente. Y seguramente dice, aquí la única forma es que yo le llame por su nombre. Y pronuncia el nombre de María. Y al llamarla por su nombre, con el timbre de voz que le es tan familiar, Jesús le revela, como en un destello, quién es el que le está hablando. Ella no se contenta simplemente con el saludo, mi querido maestro, Rabuní, mi querido maestro, mi maestro, sino que en el colmo de la alegría se postra delante de él para abrazarle, besar los pies y las rodillas, como narra Mateo 28:9. Cuando oyó que la llamaba por su nombre, ella reconoció a Jesús, se dio vuelta y le respondió en arameo, Rabuní. Los discípulos y otros se dirigen a Jesús como Rabí. Los discípulos llaman así a su maestro, Rabí. El título Rabuní o Rabuní equivale a Señor, pero no parece que en este caso se le deba asignar un valor especial, ya que el mismo autor del Evangelio lo traduce como maestro. Los que se dirigen a Jesús, llamándolo Rabí, muestran que su fe todavía es débil, incipiente, porque confunden a Jesús con uno de los tantos maestros de Israel. Este podría ser también el caso de María Magdalena. Es un término que en la literatura judía no era empleado por los hombres, sino reservado a Dios, solo a Dios. Ahí está María, está reaccionando finalmente. Esto no significa que ya María es una creyente, todavía tiene que hacer proceso, pero ya está delante de Jesús. Ahora lo identifica. Hagamos otra pausa. Es Pascua. Contemplemos, llenos de gozo, cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido. Es palabra de vida eterna. Es Pascua, tiempo para contemplar cómo María, al no poder reconocer a Jesús, él le hace una llamada. Pero no como le dijo antes, mujer, sino María. Con lo cual se recupera de nuevo la intimidad rota por la muerte y María reconoce a Jesús vivo. Esto es reflejo de la correspondencia entre la llamada y la respuesta que se intercambian dos personas que se aman. Es tiempo para contemplar cómo, después de esto, María se dirige a Jesús con el término Rabuní, que expresa espontáneamente su emoción por haber recuperado la presencia de Jesús, pero también, súbitamente, su fe, por lo cual reacciona en forma de adoración, se lanza hacia Jesús. María cree y muy posiblemente, luego de reconocer a Jesús resucitado, se tira a los pies y exclama, Maestro, Rabuní, título del que enseña, título de aquel de quien se aprende, título de aquel que también reprende, el título solemne que solo se encuentra reservado en el Evangelio de Juan para los labios de María. Es la única en Juan que tiene este título.
Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Todos podemos gritar, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Es Pascua, hermanos. Vamos a la parte final. Nos quedan 2 versículos todavía, pero nos va a dar tiempo. Versículo 17. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Jesús comienza su discurso a María con un imperativo. No me toques. En griego habría que traducirlo así. No me toques. En tiempo presente. O sea, no me toques. Y en este caso ordena la interrupción de una acción comenzada. El verbo que está allí en griego se traduce como tocar, abrazar, sujetar. Ahora bien, uno se preguntaría, ¿por qué Jesús le prohíbe que lo toque? Cuando él mismo, unos versículos más abajo, en el versículo 27 de este capítulo 20, se ofrece a los discípulos y luego le dirá a Tomás, aquí están mis manos, aquí está mi costado, ven, mete tu mano, mete tu dedo. ¿Y por qué a María Magdalena no se lo permite, no le permite tocarlo? La respuesta de Jesús es porque todavía no ha subido al Padre. Aquí, hermanos, no voy a detenerme, los comentaristas y las explicaciones son incontables y hasta el día de hoy no hay gran consenso al respecto y es un tema muy complicado. Vamos a pasar más bien a otros detalles. Como no se indicó ninguna acción de María que ella deba interrumpir, es posible que el imperativo no me toques esté dirigido a impedir el intento de realizar una acción. En este caso se debería entender como deja de intentar abrazarme o deja de intentar aferrarte a mí. No es el momento de detenerse con Jesús, porque ahora Él debe actuar desde una nueva situación, su situación gloriosa junto al Padre. Él le dice a María, todavía no he ascendido, aunque el texto dice, no he ascendido y continuaré ascendiendo. Este todavía no he ascendido se completa con las palabras de los discípulos. Subo. Jesús, rescatado del lugar de los muertos, asciende al Padre para tener la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. También aquí hay un problema y es que la ascensión para Juan es 8 días después. Para Lucas es 40 días después. Y esa es parte de las dificultades para entender el pasaje y por eso les decía que los comentaristas no se ponen de acuerdo en esto, porque hay 2 momentos distintos de la ascensión según Juan y según San Lucas. Hagamos otra pequeña pausita, contemplando esta ascensión y esta gloria de Jesús. Es Pascua. Contemplemos llenos de gozo cómo la palabra anunciada por Jesús y en las Escrituras se ha cumplido. Es palabra de vida eterna. Es Pascua. Tiempo para contemplar cómo Jesús afirma de su entrada en la victoria. Ha cumplido su misión hasta el final. Su subida al Padre, fruto de su fidelidad, es la culminación de su obra. Por consiguiente, no es por la muerte que ha sufrido, sino por la exaltación al lado del Padre, como se ha obtenido la filiación divina de los seres humanos. Gracias a esa exaltación, somos hijos de Dios. Según los designios del Padre, el objetivo de la venida de Jesús a la tierra era elevar a todos los seres humanos hacia el Padre, para fundar esta comunidad divina escatológica. Jesús subraya que la relación de los discípulos con el Padre se ha transformado en reconciliación entre Dios y los seres humanos. La entrada de los creyentes en el amor que desde siempre une al Padre a su Hijo único. María, en su búsqueda amorosa, ha sido presentada como discípula de Jesús por su adhesión al Maestro, parecida a la de las hermanas de Lázaro.
El relato, que es un preludio del encuentro entre Jesús y los discípulos, es confiado a María Magdalena y va dirigida a ellos. Tendrá que ir a decirles a sus hermanos que ya lo ha visto y le ha dado un mensaje. Es Pascua. La palabra es vida abundante para todos. Es Pascua. Digamos todos, el Señor resucitó. Aleluya, aleluya. Es Pascua, es Pascua. Y viene ahora el último detalle, los dos últimos detalles. María tiene una misión. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Por eso María no puede entretenerse sujetando a Jesús o intentando aferrarse a Él. Ella quería el cuerpo difunto de Jesús, posiblemente para abrazarlo fuertemente. Ahora lo tiene vivo y desea hacer lo mismo, pero tiene una misión. El envío de María Magdalena, que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado, fue la primera enviada a llevar un mensaje a los demás discípulos. Naturalmente que aquí hay un asunto que entra en contradicción, ya que según 1 Corintios 15:5, fue Pedro el primero que vio al resucitado. Según Juan, es María la primera que ve al resucitado. Y esto trajo también problemas después en la interpretación. Hay muchas cosas que quedan ahí en el aire porque no es el tema que estamos discutiendo ahora. Los discípulos a los que es enviada María Magdalena ahora son llamados hermanos. Y Dios, el Padre de Jesucristo, dice que es su Padre. Durante la cena, Jesús había anunciado que volvería desde el Padre y los tomaría para que estuvieran en donde Él está. Ahora ellos comienzan a participar del mismo ser de Jesucristo, de su relación de intimidad con el Padre. La paternidad de Dios sobre los discípulos se origina en una relación especial que se produce por la resurrección de Cristo. En 1 Juan 3:1 dice el autor: miren cómo nos amó el Padre. Quiso que nos llamáramos hijos de Dios y nosotros realmente lo somos. María Magdalena no debe retrasar ese momento, por el contrario, debe llevar un mensaje a los discípulos de que ha visto al Señor y les dice que sube a su Dios, su Padre es su Padre y que ellos son sus hermanos. Esto es más importante que abrazar a Jesús. Siempre la misión será más importante que entretenernos allí. Lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, tenemos que salir a anunciarlos. Y ese es precisamente el anuncio de María. He visto al Señor. María tiene que aprender y aprende un nuevo modo de relación con el resucitado. Podríamos decir, de alguna manera, María se convierte en nuncio, en anunciadora. Llevará a los hermanos la encomienda de anunciar el cumplimiento del enaltecimiento del Señor, de la exaltación del Señor a la derecha del Padre. No se le confiere prueba o señal alguna a la mensajera. No tiene nada que probar, pero ella tiene algo muy importante que comunicar. He visto al Señor. Y esto es lo importante. Esto es lo que nos tiene que preocupar. Esto es lo que nos tiene que entretener. Esto es lo que tenemos que, sí, entre todos buscar. En esto sí podemos perder tiempo. Aquí sí podemos gastarnos la vida, no discutiendo en esto o lo otro. No, es Jesús. El centro es Jesús. Para mí siempre es el centro de Jesús. Por eso siempre que alguien me hace preguntas que desvían de Jesús, las respondo y le digo, con esto quede satisfecho. Yo no estoy aquí para discutir sobre la tumba. No estoy aquí para discutir sobre el cadáver de Jesús. Estoy aquí para anunciar que está vivo y que lo he visto. Ese es el centro. Ese es el punto. Bien, hermanos, disculpen que es que esto es tan emocionante. Es que es la misión que tenemos. A esto estamos llamados. Terminada esta pandemia, tendremos que salir a comunicarlo, pero ya también en nuestros mensajes de WhatsApp, etcétera, etcétera, en nuestras reuniones de Zoom y demás, comunicar que nos hemos encontrado con el resucitado.
Hagamos una oración final en la misma línea de todas las que he hecho hoy. Es Pascua. Contemplemos llenos de gozo cómo la palabra anunciada por Jesús en las Escrituras se ha cumplido. Es palabra de vida eterna. Es Pascua. Tiempo para contemplar cómo Jesús y María Magdalena se llaman recíprocamente, según la manera como lo hacían antes de la muerte de Jesús. La relación entre Jesús y sus amigos no cambia en lo interno, pero eso sí, por el nuevo estado del resucitado, sí cambia en su forma externa. La experiencia del resucitado es la respuesta a un llamado. Es el reconocimiento de su voz que se da el verdadero reconocimiento de Jesús. Lo he escuchado. Esta voz nos llama en todas las circunstancias y encuentros de la vida en los cuales, si tenemos viva la llama del amor, estaremos en capacidad de leer en los signos un toque de esplendor de Jesús en todas las cosas, de ser testigos de lo que hemos visto. Él nos ha dado un mensaje que comunicar, su buena noticia a todos sin excepción. La buena noticia de que es Pascua. La palabra es vida abundante, de que es Pascua, que todos los seres humanos de este mundo pueden gritar, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, es Pascua, es Pascua. Bien, hermanos, el video se nos cortó, queda en dos partes. Dentro de unas 2 horas habré subido en el YouTube de Padre William Segura la versión en audio sin que tenga el corte de los 2 videos. Como se está grabando simultáneamente, podemos cortarlo y subir en audio para que puedan tenerlo todo y compartirlo todo, ya que quedó en 2 videos, aunque por suerte se cortaron en un momento oportuno en que estábamos haciendo la introducción del texto. Bien, sigamos viviendo esta octava de Pascua, sigamos viviendo esta resurrección. Este año no solo tenemos que vivimos la Cuaresma de forma distinta, vivimos el Triduo Pascual de forma distinta, es que podemos vivir también la octava de Pascua y el tiempo de Pascua de forma distinta porque estamos teniendo la oportunidad de escuchar y meditar estos textos, que de lo contrario, la mayor parte de los que estamos conectados no hubiéramos ido a misa entre semana esta octava de Pascua. Este año tenemos esa suerte. Bendito sea Dios. Nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos